Buscando su plenitud con Frank Reinaldo Almonte. Hombres que juegan a ser Dios, primera parte. Y para esto quiero que tomemos la lectura en el Salmo 24 a partir del versículo 1, lo cual nos dice la palabra del Señor en el Salmo 24. Bendito sea Dios. Y verso 1 en adelante. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Salmos 24, versículos 1 hasta el 5, es la lectura con la cual iniciamos en este día. Y este tema que comenzaremos a tratar, y a manera de introducción, quiero presentarlo en este día. Sé que va a edificar sus vidas, y posiblemente también usted se va a encontrar con algunos términos que le parecerán un tanto extraños, pero son términos y tópicos que tenemos que considerar a la luz de lo que está ocurriendo en todo el mundo, a la luz de la palabra del Señor y de lo que es la profecía bíblica. Porque ciertamente el mundo de hoy, que es un mundo que se empeña en su gran mayoría en negar la existencia de Dios, y muchos desobedecen los mandatos bíblicos, los mandatos divinos, necesitan ser confrontados con ciertas verdades que están contenidas, valga la redundancia, en la misma palabra del Señor. Mis amados, y ciertamente entendemos que una serie de hombres, a través de toda la historia de la humanidad, se han querido endiosar, se han querido enseñorear y pisotear a sus semejantes. Estos hombres que por el poder que han ostentado se han sentido ser dioses, y muchos de ellos en la actualidad se sienten ser dioses. Y todos estos son temas que estaremos abordando, pues desde hace un tiempo hemos venido hablando acerca de entidades secretas, grupos elitistas que están manejando los destinos de la humanidad, creyéndose ellos que son poseedores de todo el poder y de toda la autoridad, y pueden hacer con la humanidad como a ellos les plazca, como a ellos se les antoje, no entendiendo ni sabiendo que el dueño de todas las cosas se llama Jehová de los ejércitos, creador del cielo y de la tierra. Y es por esto que hemos iniciado con esta lectura del Salmo 24, versículos 1 al 5, pero específicamente el versículo 1 que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a Dios. No tenemos nada que nos pertenezca. Simplemente lo que hemos recibido, lo hemos recibido por un tiempo determinado para administrarlo. Pero un día tendremos que rendir cuenta al dueño de todas las cosas. Un día tendremos que dar un informe, presentar un informe muy detallado de nuestra vida y de cómo vivimos la vida en esta tierra. Y al tratar nosotros estos puntos que comenzaremos a dilucidar y que hoy introducimos acerca de estos hombres que juegan a ser dioses, sabemos que existen movimientos ocultistas, movimientos que están trabajando de manera esforzada en querer traer a esta tierra un nuevo orden mundial. Y esta es la razón de ser del tema que abordamos
que comenzamos a abordar a partir de hoy. Este nuevo orden mundial del cual hablan tanto los hombres, del cual se habla tanto en los medios y que hoy se ha desatado una serie de informaciones, de comentarios en lo relacionado a este tema, nos trae a nosotros a colación una serie de situaciones que se vienen dando en torno a quienes están detrás del nuevo orden mundial y quienes manejan los hilos de la economía, de la sociedad, manejan los hilos de la educación y aún pretenden controlar la misma geografía del planeta, controlar sus ecosistemas y todo lo demás. Así que no se sorprenda usted cuando comencemos a hablar acerca de lo que es la geoingeniería, lo que es el transhumanismo, eugenesis y una serie de ciencias que vienen atentando contra la humanidad, que vienen atentando contra lo que Dios ha creado conforme al diseño original de Dios. Y existen una serie de situaciones oscuras y escabrosas que se están dando dentro del mundo de la ciencia y dentro del campo científico que se están poniendo en marcha, y muchos de nosotros posiblemente las estamos ignorando, ya sea porque no nos interesa el tema, ya sea porque no nos agrade, ya sea porque entendemos que no tenga ninguna relevancia ni ningún tipo de interés o de concordancia en cuanto a la Biblia. Pero nos daremos cuenta a la luz de la palabra del Señor que detrás de todo esto está el mismo Satanás tratando de destruir no solamente al pueblo de Dios. Y cuando hablo del pueblo de Dios, quiero hacer una parte aquí. Me refiero primeramente al pueblo de Dios en cuanto a Israel y luego a la iglesia. Porque este es el deseo marcado de Satanás, destruir a la nación que dio origen al Salvador de este mundo, al Salvador de la humanidad. Y por ende destruir a quienes han alcanzado la salvación, a quienes se han entregado a Cristo. Por consiguiente, todo lo creado por Dios, Él lo quiere destruir y amenaza con hacerlo en estos últimos tiempos. Espero que usted pueda digerir el material que queremos tratar con todos ustedes. Esperamos que usted pueda digerir todo el contenido. Cierro la parte. Ahora hago un siguiente comentario. Aquellos que son un tanto escépticos y que aún dentro de la iglesia niegan la existencia de ciertos poderes ocultos y ciertas élites que vienen trabajando en querer establecer el nuevo orden mundial y que están abriendo sus puertas para que aparezca el anticristo. Y obviamente este tema va muy ligado a lo que es la preparación de la plataforma para establecer el gobierno del anticristo, del hombre de pecado y del hijo de perdición, como se le cataloga en la palabra del Señor. Desde hace bastante tiempo, tras las sombras, se han escondido hombres y grupos que han tratado de establecer sus propios lineamientos. Y estos hombres, a los cuales se les ha rendido hasta culto a través de las épocas, y ellos mismos han pedido que se les rinda culto, han venido, amados, a establecer un sistema que es totalmente opuesto a Dios. Si nos vamos a los albores de la humanidad y nos trasladamos hasta el libro de Génesis, en su capítulo 9,
Allí encontramos nosotros que después del diluvio universal, donde encontramos que Noé, junto a otros 7, se salvaron de haber perecido en el diluvio universal. Pero encontramos que a partir de este capítulo 9, Dios en el versículo 11 establece un pacto y dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esta es la promesa que Dios le hizo a Noé mediante pacto. Y conocemos ese pacto, pues en el verso 13 dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. En el capítulo 6 del mismo libro de Génesis encontramos el por qué Dios tuvo que destruir la tierra. Porque la tierra estaba cargada de maldad y el designio del corazón de los hombres, según relata en el capítulo 6, era de continuo al mal. Esto nos dice la Biblia, versículo 3 de Génesis 6, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dice allí: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por esta causa Dios exterminó el mundo de aquel entonces, terminó a los antiguos de aquella época. Y hoy ciertamente, aunque Dios prometió no destruir más la tierra con agua o mediante un diluvio, sí estamos cercanos a que algo grande acontezca en esta tierra. Pero antes tienen que darse una serie de eventos, de acontecimientos que nos llevarán y llevarán a esta humanidad a vivir momentos de calamidad y de juicio. Y ya volviendo nosotros al capítulo 9, encontramos nosotros que a partir del versículo 18, luego del diluvio, los hijos de Noé que salieron del arca, Sem, Cam y Jafet, se esparcieron por toda la faz de la tierra. Estos 3 que fueron hijos de Noé, ellos fueron a llenar toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y encontramos el relato de lo que aconteció allí con el viñedo o la viña de Noé. Pero esta es otra historia que pudiéramos tratar más despacio. Luego de todo esto, se levantó un hombre descendiente de Noé y de los hijos de Noé. En el capítulo 10 y versículo 8 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y es aquí, por medio de este hombre, donde inicia lo que es el paganismo, donde inicia todas estas prácticas ocultas y paganas, ya que siendo Nimrod el fundador de la ciudad conocida como Babel, lo cual significa confusión, porque allí dice Dios, dice la palabra del Señor, que Dios confundió las lenguas de los hombres
ya que estos tenían el propósito de levantar una torre cuya cúspide llegase al cielo. En otras palabras, el deseo, las pretensiones de estos que edificaban esta torre conocida como Babel era convertirse en dioses, y Dios vio la intención del corazón de estos. Y para aquellos que dudan de este evento y de las intenciones que había en el corazón de los hombres, no tiene la Biblia que expresarlo de manera literal y decir que querían convertirse en dioses. Por el contenido, usted llega a discernir y a interpretar lo que ellos estaban procurando, lo que ellos intentaban hacer. Y es aquí donde nace todo esto, y nace esta confusión, y nace el culto al hombre. Porque este Nimrod, que refiere a la Biblia en el capítulo 10, versículo 9, que era valeroso o poderoso cazador delante de Jehová, era un hombre que no quiere este texto bíblico decir que andaba correcto delante de Dios, sino que lo que está diciendo la palabra aquí es que era opuesto a Jehová. Y tomándolo desde las copias de los originales, la traducción correcta es vigoroso cazador en contra de Jehová. O sea que por el poder que éste ostentaba, y es como acontece casi en todos los círculos de esta humanidad, que quienes ostentan de mayor poder pretenden aplastar o someter a aquellos que son más débiles. Recordemos que luego del hombre haber caído en el huerto del Edén, todas las cosas fueron trastornadas. Y como dice la Biblia, todo fue sujeto a vanidad por causa de aquel que la sujetó. Los animales que no eran salvajes se convirtieron en salvajes. Las fieras del bosque que no atacaban y no agredían al hombre comenzaron a hacerlo. ¿Y quién era el defensor de los habitantes de la tierra en esos días? Pues era Nimrod. Nimrod hacía este papel, por eso dice que era vigoroso cazador. Y por este poder que Nimrod poseía, llegó a someter a aquellos que estaban por debajo de él y que temían a todas estas fieras. Y aquí comienza, conforme a la historia y conforme a lo que escriben muchos de los historiadores de Israel, comienza lo que es el culto a un hombre llamado Nimrod, que más luego, junto a su esposa Semiramis, comenzaron una serie de cultos y de idolatría que hasta el día de hoy se han extendido bajo otros nombres y otros títulos. Y es por esto que al tratar este tema lo correlacionamos con una serie de cultos que promueve la nueva era y que promueven una serie de grupos y entidades elitistas que están detrás de toda una serie de prácticas satánicas, diabólicas, que se están dando y se están moviendo en muchas partes del mundo. Al tratar nosotros acerca de todo lo que está detrás de todo esto y la nueva era, consideramos la nueva era, como muchos así lo han dicho, y corroboramos con esto, como el monstruo de 1000 cabezas, ya que la nueva era promueve tantas formas de religión y tantas doctrinas que el tiempo no nos alcanzaría. Si hablamos de sociedades secretas, encontramos muchos escritos con relación a estas. Están las sociedades secretas españolas, las claves de la iniciación, los masones, la francmasonería, los diferentes clubes como Bilderberg, los Skull and Bones. Encontramos otros como los Rosacruces, encontramos los Caballeros Templarios, la Orden del Templo de Oriente,
los caballeros de Malta y una serie de entidades que tras las sombras y también unidas con muchas de las entidades que supuestamente están para ayudar a la humanidad, están correlacionadas unas con otras. Y tras las sombras, hermanos, es totalmente aberrante y triste lo que se está haciendo y el daño que se le quiere hacer a la humanidad, disfrazado de bondades y de bienes que muchos no han logrado discernir y entender que tras las sombras está Satanás procurando destruir sus vidas. Así que continuaremos hablando acerca de este tema en una próxima intervención. Hombres que juegan a ser dioses.